Estudiantes, ¿qué tal? Es un gusto para mí poder saludarles nuevamente en este inicio de esta nueva semana, que por cierto ya estamos acercándonos al día en el cual ustedes van a tener que mostrar todo lo aprendido. Y entonces, les animo a que sigan leyendo, sigan practicando, porque de esa manera va a ser la única manera por la cual ustedes van a poder obtener el tan anhelado ingreso a la universidad. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de filosofía, ¿ya? Lo que corresponde, pues, en este último mes de cada ciclo siempre tocamos lo que es el curso de filosofía, ¿ya? Así que hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de la filosofía y en sí, obviamente, de la filosofía antigua. Ahora, según su etimología, la filosofía es el amor por la sabiduría, tal y como la estudian pues los antiguos griegos que se preguntaban acerca de materias tan fundamentales como la existencia, el conocimiento, la verdad o la moral. El hombre griego antiguo, ¿no? En su afán de querer conocer, en su afán de querer saber el origen de las cosas, se cuestionaba y de esa manera pues llegaba al conocimiento, utilizando obviamente la razón, utilizando obviamente la lógica para poder llegar a un conocimiento. Entonces, la filosofía antigua hace referencia al periodo de la filosofía que abarca desde las reflexiones y aportaciones de los pensadores presocráticos, que estamos hablando en el siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo hasta el siglo IV de nuestra obra, probablemente con San Agustín, ¿ya? Y esto significa que se trata pues de un periodo aproximado de más de 1000 años en la historia de la filosofía, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que la filosofía antigua, o también conocida como filosofía cosmológica, ¿ya? Duró pues más de 1000 años, ¿no? Donde que el hombre filósofo, el hombre pensador, quiso saber pues el origen de las cosas, el porqué de las cosas, ¿no? El porqué de su entorno, el porqué de su existencia. Todas esas preguntas, esos cuestionamientos, el hombre se hacía para poder generar un conocimiento, ¿ya? Entonces, el hombre antiguo, el griego, en los inicios de la filosofía, pues, utilizaba mucho el cuestionamiento, utilizaba lo que es el preguntarse, el observar, para poder generar un conocimiento, o sea, la respuesta a esos cuestionamientos, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Para empezar, debemos saber que la filosofía antigua, que la filosofía antigua aparece pues como expresión del proceso de cambio que se dio desde un discurso mítico. O sea, cuando hablamos de un discurso mítico, hablamos de aquel discurso que apela a la creencia, hacia un discurso pues basado en argumentos que recurre a la razón para que estos sean aceptadas o rechazadas. Me explico. Antiguamente, el hombre, para poder dar respuesta a lo que ocurría en su entorno, pues tuvo que crear historias. Ahí están las mitologías, ¿verdad?
historias. El hombre entonces en esas historias tuvo que crear dioses, hizo personajes, creó personajes, ¿no? Entonces, de esa manera se dio un discurso mitológico para poder dar respuesta a lo que está sucediendo en su entorno. ¿Ya? Entonces, la filosofía antigua tiene esta característica, tiene la característica mitológica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque apela a la creencia para así, a raíz de esa creencia, dar una explicación, un argumento, recurriendo pues a la razón, para que estas historias o estos mitos sean aceptadas o rechazadas. Ahora, el complejo mundo mítico griego puede ser estudiado a partir de dos figuras principales, de Homero y Hesiodo. Ambos reflejan una tradición de pensamiento que intentaba pues dar cuenta de la realidad a partir de historias de dioses y héroes con ciertas características, ¿verdad? ¿Quién no escuchó hablar de Aquiles, verdad? ¿Quién no escuchó hablar de Atenea? ¿Quién no escuchó hablar de Hércules? ¿No? Entonces, el hombre, en su afán de querer dar explicación a las cosas, empezó a crear personajes, dioses, héroes, para poder explicar lo que estaba sucediendo en su entorno, en su realidad. ¿Ya? Entonces, esta característica tiene. Ahora, la preocupación en ese entonces era intentar explicar el surgimiento del cosmos, el mismo que se va a mantener latente, pero comenzará a adquirir otras características debido sobre todo a los cambios políticos, sociales y religiosos que experimentaban las colonias jonias del Asia Menor, ¿no? Obviamente estos cambios están relacionados con la dedicación pues al comercio, que obviamente en ese entonces estaba surgiendo y era una de las actividades económicas mejor desarrolladas, ¿ya? Entonces, esta característica tiene la filosofía antigua. El hombre, en su afán de querer explicar las cosas, empezó a crear personajes, dioses, héroes, y obviamente utilizando la razón, lo aceptaban o rechazaban aquellas creencias. ¿Ya? Ahora, la filosofía antigua es el periodo de la historia de la filosofía occidental que corresponde a la edad antigua. Comprende la filosofía griega, también llamada presocrática y helenística, y la filosofía romana. Como lo dije en un inicio, ¿no? Duró más de 1100 años, alrededor pues desde el año 600 a.C., con Tales de Mileto, hasta el siglo VI después de Cristo, cuando los últimos neoplatónicos estaban activos. Sus principales ubicaciones fueron la antigua Grecia y el Imperio Romano. Quiero resaltar esto, que la preocupación era intentar explicar el surgimiento del cosmos. ¿Qué es el cosmos o qué era el cosmos para ellos? El cosmos para ellos era el todo, era el universo, o sea, el todo. Ellos observaban el cielo y miraban las estrellas y veían pues que no tenía fin, ¿no? Entonces trataron de dar respuesta a todo lo que ellos veían, ¿no? Entonces, a todo el entorno, a todo el cosmos, ellos querían dar una respuesta del porqué de las cosas. ¿Por qué se mueve un árbol? ¿Por qué el agua está ahí, ¿no? ¿Por qué de día el sol brilla? ¿Y por qué se hace la noche? ¿No? O sea, preguntas tan así, ¿no? O sea, tan curiosas que propiciaron pues que el hombre trata de responder estas preguntas a través
de la mitología. ¿Ya? Bien, entonces, esa preocupación inicial que tenía el hombre tiene ahora la necesidad de ser afrontada desde otro tipo de discurso, un discurso más argumentativo. Justamente aquí la referencia a la palabra logos, que en griego significa razón. ¿Ya? Razón, estudio, ¿ya? Entonces, así es como será este paso, ¿no? De lo mitológico a utilizar la razón propiamente dicha, ¿ya? Esas características tuvo la filosofía antigua. ¿Está bien? Continuamos. En consecuencia, lo que caracteriza al discurso propiamente filosófico es resumido en los siguientes puntos. Primero, el abandono de las personificaciones, o sea, cuando el hombre ya dejó lo mitológico, pues tuvo que abandonar ya lo que es las personificaciones, las creencias, o inventar historias para poder explicar una realidad, ¿ya? Entonces, como ya se dejó por un lado el mito, ¿por qué? Porque ya el hombre empezó a usar la razón, el logos, para poder dar explicación a un hecho, ¿ya? A un hecho, ¿no? Entonces, este fue el primer punto, el abandono de las personificaciones. Punto 2. La explicación de generación a partir de procesos físicos que responden a explicaciones racionales. ¿Ya? Obviamente, como ya el hombre empezó a usar la razón, ya se explicaba desde un punto de vista lógico, ¿ya? Un punto de vista lógico los procesos físicos, ¿ya? Y por último tenemos la pretensión de dar explicaciones universales, válidas o inválidas, para cualquiera que pueda aceptarlas o rechazarlas a través de argumentos racionales. De esta manera, pues surge la filosofía, como dejar pues atrás el discurso mítico, ¿ya? Como dejar pues atrás el discurso mítico. ¿Ya? Entonces surge así a la filosofía propiamente dicha. Ahora, si hablamos de filosofía, como les dije a un inicio, vamos a hablar de la filosofía griega y la filosofía romana, ¿no? Vamos a empezar con la filosofía griega. La filosofía griega se centró en el papel de la razón y la lógica. Muchos filósofos reconocen que la filosofía griega ha dado forma al pensamiento occidental desde su creación. Entonces, la filosofía griega fue la base, el fundamento para la utilización de la razón y la lógica, ¿ya? La filosofía griega se desarrolla en 3 periodos. El periodo presocrático o cosmológico, el periodo antropológico y el periodo sistemático. Vamos a hablar primero sobre la etapa presocrática cosmológica que se dio en los siglos 7 y 5 a.C. ¿Ya? ¿Cuáles eran los problemas fundamentales de este periodo o de esta etapa? El problema básico en esta etapa es el problema de la naturaleza, que enfrenta los siguientes subproblemas. Buscar el principio generador de todas las cosas, el ser de todas las cosas, o sea, en este periodo, en esta etapa presocrática, el hombre busca el origen de las cosas. Busca el origen de las cosas. ¿Dónde inició tal cosa? ¿Con qué inició? ¿O por qué se creó? ¿No? Entonces, esa es la característica principal de este periodo. El hombre busca el principio generador de todas las cosas. ¿Ya? Segundo, explicar el proceso de formación y orden del cosmos.
cómo es que se inició todo el cosmos, ¿no? Cómo es que se inició, cómo es que se originó. Entonces, eso también era una característica de este periodo. Y por último, otro de los problemas, otro de los subproblemas, era comprender el ciclo de generaciones y disoluciones en la totalidad universal. Todo lo relacionado a los subproblemas está enmarcado en el problema de la naturaleza, ¿ya? En el problema de la naturaleza. En el problema de la naturaleza. El hombre quería saber el porqué de las cosas, cuál es el principio de las cosas, cómo es que se originó el cosmos, ¿no? Bien, entonces, en su afán de querer saber el origen o cómo es que se originaron las cosas, pues el hombre empezó a usar la razón, a usar la lógica, ¿no? Para poder dar respuesta a sus interrogantes, ¿no? Y entonces a partir de ello, surgen personajes que son llamados los primeros filósofos, ¿ya? Que son llamados los primeros filósofos. A ver, el punto de partida de la filosofía antigua fue el materialismo filosófico. ¿Por qué? Porque trataron obviamente de explicar el origen de las cosas a raíz de lo que observaban, lo que palpaban, de lo que sentían, ¿no? Entonces, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, pese a todas las diferencias existentes entre ellos, suponían que todas las cosas proceden de un principio único y además pues material, ¿ya? Entonces, muy aparte de sus ideas, de sus pensamientos, de los que tuvieron cada uno de ellos, ¿no? Todos los aportes que ellos dieron, de su punto de vista, de su perspectiva, tienen un principio único y además material, ¿ya? Entonces, vamos a ver cada uno de sus aportes, qué es lo que dijeron cada uno de ellos, los primeros filósofos, ¿ya? Para empezar, pues debemos saber que la filosofía griega puede ser dividida entre aquellos filósofos que buscaban una explicación del mundo en términos físicos y quienes subrayaban la importancia de las formas inmateriales o ideas. La primera escuela importante de la filosofía griega, la Jonia o la Milesia, era en gran parte pues materialista, ¿ya? Tenemos, para empezar, a Tales de Mileto. ¿Qué sostiene Tales de Mileto? Tales de Mileto sostiene que el principio de todo lo existente es lo húmedo, lo cual pues los historiadores lo denominan agua. La misma pues que a través de distintos procesos de condensación y rarificación produce pues multiplicidad de cosas, ¿ya? Entonces, Tales de Mileto observó pues en todo a su alrededor que era húmedo, no todo era húmedo. Venía del suelo, había humedad, a los costados había humedad, venía un árbol, había humedad, en todos lados había humedad. Por lo tanto, utilizando la lógica, a base de la razón, Tales de Mileto dice, entonces, si todo es húmedo, entonces el origen de todas las cosas es el agua. El agua es el elemento principal que dio origen a todas las cosas, ¿ya? Entonces, esto es lo que dice Tales de Mileto. Relacionemos siempre, ¿ya? Tales de Mileto, agua, ¿ya? Así relacionenlo. Tales de Mileto, agua, ¿ya? Aparte de ello, Tales de Mileto es el quien predice por primera vez un eclipse, demuestra por primera vez un teorema y aparte de ser filósofo, pues era gran astrónomo y matemático, ¿ya? Posteriormente tenemos a Anaximandro de Mileto, ¿ya?
A ver, antes de empezar con Anaximandro, un alumno en clases presenciales me pregunta, profesor, por qué es que todos son de Mileto, la mayoría son de Mileto? ¿Por qué dicen, eran hermanos, eran primos? ¿No? No necesariamente, ¿ya? No necesariamente que hayan sido primos o hermanos, sino que eran de la misma ciudad, ¿ya? Eran de la misma ciudad, la ciudad de Mileto, la cuna de la filosofía griega, la cuna de la filosofía griega, Mileto, así por decir ustedes, ¿no? Eduardo, que más adelante llega a ser una eminencia, un filósofo. Eduardo llega a ser un persona que escribe bastante libros, ¿no? Y entonces le van a conocer en la sociedad, le van a conocer como Eduardo de Iquitos, ¿no? Entonces, por eso se denomina Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto y así sucesivamente, ¿ya? Para explicar un poco esto, para que no se pierda. Entonces, Anaximandro de Mileto, probablemente pues es el menos convencido del carácter racional del conocimiento. Anaximandro identifica el arché como el principio de las cosas, ¿ya? El arché, el principio. Arché significa principio, ¿ya? Para Anaximandro. Lo identifica con algo indeterminado, algo indefinido, algo que no se puede conocer, a la cual pues él llamó apeirón, ¿ya? Algo que es material, pero que no podemos entender o conocer, en cuanto es infinito y el hombre pues es finito. Construye un reloj solar, aparte de ser filósofo, fue astrónomo y matemático. ¿Ya? Entonces, Anaximandro, pues, identifica el arché, o sea, el principio, con algo indeterminado, algo infinito, algo que no se puede conocer, que lo denominó apeirón. ¿Ya? Entonces, relaciónenlo. Anaximandro de Mileto, el arché, que es el principio, y el apeirón con algo indefinido, como algo indefinido, algo indeterminado. ¿Ya? Bien, posteriormente está Anaxímenes de Mileto. ¿Qué nos dice Anaxímenes? Anaxímenes de Mileto nos dice que el principio de todo lo existente no es el agua para Anaxímenes, ¿no? Para Anaxímenes el principio de todo lo existente es el aire. ¿Por qué? Porque él dice que todo está lleno de aire. Por lo tanto, surge del aire, ¿no? Todo está lleno de aire, dice Anaxímenes. Por lo tanto, pues surge del aire, ¿no? Entonces él explica, ¿no? Si se enrariza, se convierte en fuego. Si se condensa, o sea, se condensa el aire, se convierte en agua, ¿no? Y se solidifica, y si se solidifica, se convierte en piedra. Y no está mal su lógica, no está mal su razón, ¿no? Pero él sostiene esto, que el principio de todas las cosas, el elemento que dio origen a todas las cosas, es el aire, ¿ya? Aparte de este aporte que dio Anaxímenes, habla también, fue el primero quien dio una proximidad, una medida de la Tierra, señalando que la Tierra pues es un globo. Él también fue astrónomo y matemático, ¿ya? Posteriormente tenemos a Pitágoras. Este pata ve números por todos lados. Este pata vio números por todos lados. Hasta en la sopa veía números, Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Tras estudiar la matemática egipcia, regresa pues a Grecia y regresando a Grecia funda una escuela que por su carácter esotérico y cerrado, más bien puede considerarse como una secta, ¿no? Llega a la conclusión
de que el orden del universo es matemático. O sea, para Pitágoras, el orden que tiene el universo, todo está, como decía Chapulín, fríamente calculado, ¿no? Todo está en un orden matemático, ¿no? Y que todo, pues, lo matemático puede reducirse a números. Ya entonces afirma que el principio de las cosas son los números. Según los pitagóricos, los números aparecen en parejas, por lo que afirman que la naturaleza es algo dualista, o sea, noche, día, dualista, ¿no? Macho, hembra, dual, ¿no? Y es aquí donde que él afirma, donde que los pitagóricos afirman, que los números pares son lo malo y lo finito. En cambio, los impares son buenos e infinitos, ¿verdad? Entonces, Pitágoras vincula los números con la armonía musical, la cual pues le da orden al universo. ¿Ya? Esto nos dice Pitágoras. Posteriormente tenemos a Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso menciona otro elemento como principio de todas las cosas. Heráclito de Éfeso nos dice que el principio de todo lo existente es el fuego, el cual es dinámico, es vida y crea pues obviamente vida. Es eterno, para Heráclito el fuego es eterno. Todo está en constante cambio, en constante transformación, en constante movimiento. No hay nada estático, no hay nada fijo, todo es inmutable, dice Heráclito, ¿no? No dice Heráclito. Señala también que toda la realidad está en constante movimiento, transformación, y que dicha transformación puede estar sujeta a leyes objetivas. Descubre la ley de la contradicción, la cual pues es la base de la dialéctica y de la ciencia moderna, ¿no? Heráclito señala o explica que todo se mueve, todo está en constante movimiento, no hay nada estático. Y es acá donde él explica, ¿no? Donde él dice, un hombre no se puede bañar dos veces en las mismas aguas de un río, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que un hombre no se puede bañar dos veces en las mismas aguas de un río? ¿Por qué? Porque el agua del río fluye, ¿verdad? Y obviamente no es la misma agua, ¿no? No es la misma agua, ya es otra agua, está fluyendo constantemente, ¿verdad? Entonces, para Heráclito es esto, ya todo está en constante movimiento, no hay nada estable. Bien, seguimos. Tenemos a Parménides de Elea. Parménides se opone abiertamente a lo dicho por Heráclito. Para Parménides no hay nada en movimiento. La realidad es estática, inmutable. Nada cambia ni se mueve. El movimiento, para Parménides, es producto de la imaginación de los hombres. El hombre vive muchas apariencias, el mundo es apariencia. El ser es la base de todo lo existente, dice Parménides, ¿no? El ser es estático, es uno, no puede engendrar lo múltiple. Lo que es existe y lo que no es, pues no existe, dice Parménides, ¿no? Está opuesto a lo que dice Heráclito. Posteriormente viene Empédocles, ¿no? Empédocles acepta la idea de Parménides como el de Heráclito, ¿no? Para Empédocles, bueno, sí hay algunas cosas que sí están en movimiento, como también hay cosas que no están en movimiento, dice Empédocles, no se hace problema, ¿no? Un pata más simple, Empédocles, con respecto a su propuesta. Empédocles no menciona un elemento, ni dos, ni tres. Sostiene que la naturaleza tiene un total de 4 elementos que dieron origen a todo. Es el agua, el aire, fuego y tierra. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos dice Empédocles. Posteriormente surge Demócrito de Agdera,
quien sustenta que la base de todo lo existente son los átomos, que los átomos son partículas indivisibles que forman toda cosa existente en la realidad, señala que los átomos tienen formas diferentes, todo se mueve y se transforma, todo es materia y formas de materia. Entonces, Demócrito, con un pensamiento ya más lógico, más ya aproximado a lo científico, habla ya no de un elemento, sino de una partícula, que es el átomo. ¿Ya? Bien, seguimos avanzando. Ahora, la etapa antropológica. La etapa antropológica, en el siglo V a.C., obviamente, la vida intelectual de Grecia se trasladó de sus colonias a la tierra natal. Atenas llega a ser el centro de la vida intelectual griega. En el siglo de Pericles, obviamente que hubo tiempo de paz, de grandes riquezas, de la ciencia y del arte, tiempo de Sófocles, de Eurípides, de Aristófanes, de Fidias, etc., ¿no? La mentalidad griega cambia profundamente en esta época, conjuntamente con la adquisición de mayor profundidad, toma nuevos rumbos. Ahora, en la etapa antropológica, la atención de los pensadores griegos se concentra en el hombre y su problemática, ya no en el cosmos, ya no en el origen de las cosas, sino de esta manera se pasa del periodo cosmológico al periodo antropológico. Y acá surgen pues unos personajes o un movimiento llamado los sofistas, y también Sócrates, que fue uno de los mayores representantes de este nuevo periodo. En el periodo cosmológico no había ciencias especiales fuera de la filosofía. La filosofía abarca todo. En el periodo antropológico ofrece un gran desarrollo de las ciencias particulares como las matemáticas, astronomía, la medicina, la historia, etc. Dichas circunstancias pues obligaron a los filósofos a limitar el campo de sus estudios. Y es así pues que la etapa antropológica fue impulsada e iniciada por la escuela de los sofistas y como máxima expresión a un pensador que era opuesto a los sofistas. ¿Quién era? Sócrates, mi pata Sócrates, ¿verdad? Bien, entonces, esta etapa surge a raíz de la democratización de la vida ateniense. Las nuevas necesidades del Estado exigían una élite política y dirigencial. Así la cultura ateniense se plantea los problemas del mundo humano y de la vida espiritual, social y política. El conocimiento se ve como un asunto utilitario, es decir, basta usar apropiadamente el arte de la oratoria para impresionar y lograr fines de éxito individual. No era necesario pues averiguar si tal conocimiento era objetivo o no. Frente a esta ola, porque obviamente fue una ola crítica y socavadora de las creencias consideradas pues normales, es que se ubica la figura de Sócrates, quien encabeza un gigantesco movimiento de reacción cuyo punto más alto se ve en la figura de Platón, más adelante. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de los sofistas. ¿Ya? Porque la etapa antropológica está caracterizada por este movimiento, por los sofistas, ¿ya? Que es del que proviene el nombre proviene del griego sofi, que significa experto, y maestro artífice, que es hombre de sabiduría, ¿ya? Entre sus principales representantes tenemos a Protágoras de Agdera, quien afirma que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son, la cual la llama la teoría del homo mensura. El hombre es la medida de todas las cosas. En español, en castellano, el hombre puede llegar a ser lo que él quiere ser. El hombre se pone sus propias medidas. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Ya? Es la medida de todas las cosas. ¿Ya? Gorgias de Sicilia
Afirma que nada existe, aunque algo existiera, sería incognoscible, y si fuese cognoscible, pues sería incomunicable, que es el nihilismo griego, de nihilo, nada. O sea, para Gorgias nada existía, ¿ya? Nada existía porque si existiera, pues sería algo incognoscible, y si fuese cognoscible, sería incomunicable. Posteriormente está Sócrates, quien es el máximo representante de esta etapa, la etapa antropológica. Es un altísimo exponente en la filosofía de todos los tiempos. Se enfrentó a los sofistas, pues en oposición a la tesis sofística. Afirma que existe un conocimiento verdadero que expresa a través de conceptos a los que llamó logos para llegar a la verdad. Inventó el método de la definición del concepto empleando el diálogo, que estaba pues constituido por dos fases, la ironía y la mayéutica. ¿Ya? Entonces Sócrates usaba bastante el diálogo a modo de conversatorio, ¿no? De dialogar para poder generar conocimiento. ¿Y cómo lo realizaba? A través de dos fases, la ironía y la mayéutica. La ironía es el momento de la refutación de las ideas falsas del interlocutor. Se le hace aceptar las contradicciones que se deducen de sus opiniones mediante preguntas para que él mismo descubra la verdad que ya está en su alma. En otras palabras, pues se le ayuda a que dé a luz la verdad que lleva dentro. Por ese hecho, Sócrates afirmaba que tenía la profesión de su madre, ¿no? Fenarete, o sea, partera, ¿no? Que era comadrona, con la diferencia de que él era un partero de ideas, ¿ya? O sea, la mamá de Sócrates ayudaba a dar a luz a las gestantes, ¿no? Pero en cambio Sócrates daba luz del conocimiento, las ideas, ¿no? Sócrates reflexiona principalmente sobre el problema moral, establece las virtudes como la belleza, la verdad, la justicia, ¿no? Afirma que cada hombre trae consigo al mundo las formas ideales de la virtud. Para esto utiliza la mayéutica, partiendo de casos particulares que se dan en la realidad, para así hallar la idea universal que comprende los casos particulares. Todo esto permite llegar a la definición. Definir para Sócrates es entonces establecer los conceptos singulares bajo lo general. Sócrates también establece que la felicidad del ser humano radica en la virtud. Así la persona buena y justa, según Sócrates, no tiene en cuenta solo el beneficio y la felicidad propia, sino también el propio perfeccionamiento y ajeno. Y esto se da en la acción pues desinteresada e inspirada del amor. Con todo esto pues logra la más alta satisfacción interior y la mayor aproximación a lo divino. Sócrates fue condenado a morir bebiendo la cicuta, que es obviamente un veneno, por la aristocracia ateniense al ser acusado de corruptor de los jóvenes, ¿no? Todo debe ser discutido y verificado, sustenta la posición monoteísta en oposición al politeísmo griego. ¿Ya? Entonces, he ahí la figura de Sócrates, y acá hay unos pensamientos célebres. Afirma, solo sé que nada sé, el hombre es ventana del conocimiento, conócete a ti mismo, el hombre sabio tiende a la virtud. El filósofo se encuentra en el punto medio entre el sabio y el ignorante. La búsqueda de la verdad es la esencia de la filosofía, no la posesión de ella. Bien, entonces hasta acá hemos visto ya este tema un poquito extenso, ¿verdad? Pero deberíamos abordar todo esto para que no quede ninguna duda, ¿ya? Y si hay alguna duda, pues no dude valga la redundancia, no dude en hacerlo. Pueden preguntar a través de la interacción mediante la aplicación, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por la clase de hoy. Cuídense mucho, por favor. Cuídense ustedes, cuiden sus familias. Esto aún no pasa. No bajemos la guardia y sigamos practicando y estudiando en casita. ¿Está bien? Cuídense mucho. Un fuerte abrazo.